Hola amigos, buenas noches. Bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube. Ya sabéis que la investidura está siguiendo su curso y lo han alargado demasiado. Desde que el rey propuso la propuesta de investidura, pues la presidenta del Congreso ha mirado de alargarlo al máximo. ¿Y esto por qué? Pues porque cuanto más se alargue, pues más van a cobrar la presidenta del Congreso, los miembros de la mesa, los diputados, si finalmente se llegan a repetir las elecciones. Y si se llegan a repetir las elecciones, lógicamente interesa que cuando más se alargue la acción de hacer la investidura, mucho mejor. Por eso, como los políticos no tienen nada que hacer, pues por una parte Núñez Feijóo pues está intentando atar cabos. Claro, necesita el PNV para la mayoría absoluta, pero los de PNV todavía no se han pronunciado. Y además, incluso han ido a hablar con Puigdemont. Y ya que ha salido la polémica de hablar de las lenguas vernáculas, pues resulta que el PNV, para ir a Waterloo a hablar con Puigdemont en Bélgica, pues hablaron en castellano, en español, en idioma común. No uno habló el vasco y el otro el catalán. Ni siquiera usando pinganillos, ni siquiera teniendo a los traductores, porque esto es demasiado incómodo, demasiado pesado. Si ya se entienden en la misma lengua, pues caben en la misma lengua, la lengua común, el español. Pues esto han hecho, lo cual es ridículo, como esta reivindicación de pedir el uso de las lenguas en el Parlamento español y en el Parlamento europeo, igual como ya lo ha pedido Pedro Sánchez, la autorización de lenguas vernáculas en el Parlamento Europeo, aunque España las tenga que pagar. ¿Por qué? Porque se lo ha pedido Puigdemont, los de Junts. Bueno, pues como no tienen otra cosa que hacer, pues precisamente este fin de semana se han dedicado a dar mítines. Alberto Núñez Feijóo ha ido a Galicia a dar unos mítines y Pedro Sánchez también ha ido a dar unos mítines. Uno de estos mítines, Pedro Sánchez ha dicho que él cumple la Constitución de la A a la Z. Pero claro, ¿en qué sentido está cumpliendo la Constitución? Si busca pactos con los separatistas y están pidiendo una serie de cosas que son contrarias a la Constitución. Claro, Pedro Sánchez, y además, fijaos una cosa curiosa, Pedro Sánchez había dicho en uno de sus mítines que él seguiría como presidente del gobierno. Él cree que ya tiene el pescado vendido y que ya ha llegado a todos los acuerdos, que los que todavía vacilan finalmente se van a poner de acuerdo con él porque no van a preferir ponerse de acuerdo con Partido Popular, y él cree que él continuará como presidente del gobierno 4 años más. Y lo ha dicho en uno de sus mítines. Pero bueno, ya sabemos que Pedro Sánchez es una persona de prometer mucho y no cumplir. Ha hecho muchas promesas y no ha cumplido. Dice que cambia de opinión. Es un mentiroso, muy mentiroso. Pero dice que ha cambiado de opinión. No se autodefine a sí mismo como mentiroso. Y claro, como que él cree que la investidura de Alberto Núñez Feijóo va a ser fallida, pues va dando los pasos para conseguir los apoyos que necesita en una posible segunda investidura. Pero fijaos, todos los que Pedro Sánchez está buscando como aliados, todos le piden. En principio tenía garantizado el voto de Sumar, y ahora dentro de Sumar, pues los de la facción de Podemos, porque Sumar es una coalición de varios partidos, los de la facción de Podemos le piden a Pedro Sánchez que Irene Montero siga como como ministra de Igualdad, porque mucha gente de Podemos depende del Ministerio de Igualdad, en todos sus enchufes, en todos sus chiringuitos. Fijaos que el ministerio de Irene Montero, Ministerio de Igualdad, que es un ministerio que no sirve para nada, porque ¿a qué viene esta igualdad si la igualdad la reconoce la Constitución? Simplemente se tendría que llamar Ministerio de la Desigualdad, porque es una desigualdad en favor de las mujeres y en contra de los hombres. Y este ministerio de Irene Montero mueve más de 20.000 millones de euros. 20.000 millones de euros que son para 4 años, 4 o 5, no lo sé muy bien. Digamos, en un plan estratégico que tienen, no algo así parecido. Por tanto, mucha gente de Podemos depende de este ministerio y lo quieren conservar. Igual también de Belarra como el Ministerio de la Agenda 2030. Cosa curiosa que un ministerio que se llama Agenda 2030
la tenga que tener como ministra a una comunista, que es lo más autoritario posible, de la máxima desigualdad y de las menos libertades. Esto es el comunismo. Entonces, le han pedido esto a Pedro Sánchez. Se tiene que hacer que Irene Montero conserve el Ministerio de Igualdad, quizás algún otro ministerio como de Yone Belarra, y bueno, para sumar la vicepresidencia, como ya la tenía en el anterior gobierno Frankenstein. Dentro de sumar, los votos de Podemos son 5, por tanto, de aquí también depende la mayoría para que Pedro Sánchez pueda ser investido, aunque sea con mayoría simple. Y si no le da estos 5 votos, como los mismos de Podemos vienen diciendo, pues les obligará a convocar elecciones anticipadas. O sea, están amenazando a Pedro Sánchez. Si no sigues nuestras exigencias, elecciones anticipadas. Entonces, Pedro Sánchez, ¿qué pasa? Peticiones de los separatistas. Peticiones bueno, cuando hablo de los separatistas estoy hablando de Esquerra Republicana, el Bloque Nacionalista Gallego, los de Junts, los de Bildu, y quizás también los de PNV, si acaso también lo apoya, y lo que quieren los comunistas. Pedro Sánchez tendrá que atender a las demandas de todos estos grupos políticos, muy diferenciados entre sí. Y pues tendrá que hacer muchos trucos, muchas tretas legales y hasta quizás ilegales, que van a salir muy caras. Pero esto a Pedro Sánchez no le importa. Fijaos que la deuda pública no para de ir creciendo. La última crisis importante fue la de 2008, ya hace varios años, hace más de una década, unos 15 años más o menos. Y ahora, con la crisis de ahora, fijaos que lo que se ha multiplicado la deuda, pues se ha multiplicado por varias cifras. No lo sabría decir exactamente, 8 veces, 9 veces. Yo creo que la deuda pública por ahí en el año 2008 era unos 300.000 millones de euros. Y ahora son más de 1,5 billones de deuda, 1,5 billones. Lo cual es un problema muy importante. Y claro, Pedro Sánchez tendrá que ceder a todo, va a llevar al país a la ruina. Lo va a endeudar más, pero a esto no le importa. A él lo que le interesa es el poder y hacer su programa de Agenda 2030 como simple entretenimiento, como hacer llevadera la misión de poder de ser presidente, de ser el inquilino de la Moncloa, para tener un lugar en la historia de la que presumir he sido presidente del gobierno. ¿Y qué he hecho? Pues la Agenda 2030. Al fin y al cabo, todos los que apoyan a Pedro Sánchez en este gobierno Frankenstein, yo lo llamo gobierno Frankenstein, aunque algunos lo llaman gobierno Drácula, todos son Agenda 2030. Lo mismo que el partido de Alberto Núñez Feijóo, el PP. El único que no es de Agenda 2030 aquí es Vox. Por tanto, ya con esta amenaza de Podemos existen ya las posibilidades de elecciones anticipadas. Y tal como os comenté en otros vídeos anteriores, si el rey no lo propone como candidato, porque hay mucho peligro en la ruptura de España y porque Pedro Sánchez gobierna muy mal, llevando al país a la ruina y al caos, con la delincuencia, por ejemplo, y con leyes injustas, pues puede ser que el rey no lo proponga y entonces inevitablemente van a pasar los plazos y tendrán que cumplir nuevas elecciones anticipadas. Bueno, la otra actualidad del día ha sido la invasión de la isla de Lampedusa en Italia. En pocos días han llegado miles de inmigrantes, no sé si son 10.000, 12.000 o más, inmigrantes negros y moros, todos, en la isla de Lampedusa, de la cual se dice que solo está a unos 150 kilómetros de la costa africana. A la presidenta de Italia, la primer ministra de Italia, Giorgia Meloni, que tiene un partido muy parecido a Vox, es una política anti-inmigración y no acepta esta inmigración. Se la ha desbordado y ha hecho un llamamiento a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que viniera a Lampedusa para ver por sí misma el problema de la inmigración. Brutal. Bueno, las noticias han salido, sí, la presidenta de la Comisión Europea ha ido a Lampedusa y bueno, que Europa va a hacer un plan de choque
y se tendrá que repartir en varios países europeos. Bueno, ¿por qué viene la inmigración aquí a Europa? En España, en Italia, en Grecia, ¿por qué viene la inmigración? Porque Europa consciente, es decir, la señora Ursula von der Leyen permite la venida de inmigrantes, de miles de inmigrantes, que esto no es bueno para Europa. Fijaos una cosa, aquí en España, de África a España, de la punta de donde está más o menos Trafalgar, la línea de Algeciras, incluso la isla de Gibraltar, el peñón de Gibraltar, perdón, hay solo aproximadamente unos 15 kilómetros. En cambio, desde la isla de Lampedusa a África hay 150 kilómetros. ¿Cómo es que en vez de ir a la isla de Lampedusa no van a la isla de Gibraltar o al peñón de Gibraltar, que lo tiene mucho más cerca? Pues pasa que en el peñón de Gibraltar no van allí. El peñón de Gibraltar no es la isla de Lampedusa, aunque la inmigración lo tiene muy cerca. Aquí en España desembarcan las pateras, en Canarias, lógico, porque está más cerca de África. Desembarcan en la provincia de Cádiz, en la provincia de Málaga, en Almería, que es muy lejos, y no en Gibraltar, porque por los ingleses son muy serios y no consienten una invasión inmigrante al peñón de Gibraltar, que aunque es tierra española, no nos la han devuelto. Los ingleses la consideran como propia. ¿Veis la contradicción que hay entre la isla de Lampedusa y Gibraltar? En Gibraltar no va nadie, quizás porque las patrulleras británicas dispararían, tirarían bombas o venga a saber qué, pero el caso es que allí no viene nadie. O porque si llegaran allí les meterían en una cárcel en donde pudrirse. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Pues se dice con la excusa esta de los derechos humanos, que se están huyendo de la miseria, que están huyendo de las guerras, que hay que darles asilo político, que hay que acogerlos como refugiados, pero esta inmigración viene aquí a Europa, especialmente en lugares como España, o como Italia, o como Grecia, o como Francia, que les abre las puertas, dejan que vengan expresamente. ¿Y qué pasa? Pues nos quitan el trabajo. Hay que darles muchas ayudas sociales que se pierden en contra del resto de los nacionales. Hace que los salarios bajen, conllevan delincuencia. Y hay que compartir con ellos más cosas, de manera que aquí se está hablando de derechos humanos, pero cuidado que cuando dejas entrar a mucha gente con la excusa de los derechos humanos, se pierden los derechos humanos en el país en donde se meten, porque ahora hay más delincuencia que nunca. Los recursos públicos no llegan a los nacionales. Ayudas de dependencia, las pensiones de jubilación, que son muy bajas, porque estos inmigrantes que vienen nos quitan el trabajo, hacen que bajen los salarios y hay que darles muchas ayudas porque hay que mantenerlos, porque tienen que vivir de algo, o sea que viven de las subvenciones, viven del trabajo de los demás. Y esto no es nada bueno para Europa ni para España. ¿Qué pasa de estos lugares donde viene? África, por ejemplo. Muchos lugares de África están todavía a la edad de piedra o a la edad media. Se vive más o menos de esta manera. Sí es verdad que también se han puesto industrias, se han hecho carreteras, las naciones de ahí se han puesto de acuerdo en comercializar, por ejemplo, asociarse con los BRICS, aliarse en términos comerciales con China, con Rusia, con la India, con Brasil, la República Surafricana y países que también se van uniendo a los BRICS, por ejemplo, Arabia Saudí y muchas naciones africanas que se quieren asociar comercialmente para crecer económicamente. Pero hay que saber que muchos de estos países están viviendo guerras, viven en la edad de piedra. La gente de ahí son unos analfabetos totales, no saben nada, viven en la edad de piedra casi como animales, casi como salvajes. O la edad media, lógicamente allí no hay derechos humanos. Y esta parte del mundo tiene que ir a evolucionar por sí misma, a llegar a un estadio más civilizado, en donde se puedan respetar los derechos humanos. Pero lo que no puede hacer Europa es que toda África venga a Europa y convierta a la misma Europa pues en lo más parecido a la Edad Media, con malestar por todas partes. Y esto es algo que todo el mundo debería de conocer, porque estas realidades, muchos han dicho que la entrada de la inmigración
en Europa es lo más parecido al caballo de Troya. Entran adentro y una vez adentro se van a adueñar de todo y con malos propósitos. Entonces de esto no deberíamos consentirlo, pero de esto no hablan en las televisiones. Miles de inmigrantes han entrado en Lampedusa, ¿qué se van a hacer? Se van a repartir por Europa, ¿qué país los van a aceptar? ¿Cómo se les va a pagar todo este gasto? Porque los políticos no van a poner nada de su bolsillo, de su peculio no van a poner nada los políticos. Siempre que lo paguen los demás con los impuestos o endeudando el país. Y tampoco los van a aceptar cerca de sus casas, casas que generalmente viviendas son lujosas, tienen viviendas lujosas, con alarmas, con vigilancia privada. Se los van a dejar en los sitios más deteriorados, donde viven los más vulnerables, los nacionales más vulnerables, los más pobres, que tendrán que compartir con esta gente que no son aptas para la convivencia, porque tienen otras mentalidades, otras culturas, otras maneras de ser más violentas, porque como ya os he dicho, vienen de países que tienen un modo de vida parecido a la media, con mucha brutalidad, mucha violencia, y así son estas gentes, y por tanto no se deberían dejar entrar aquí en Europa. Se tendría que exigir que las televisiones, la prensa, digan la verdad, y los políticos también. ¿Quiénes son los que dicen la verdad? Pues son políticos como Vox, o como la misma Giorgia Meloni. En cambio hay otros políticos que de manera responsable aceptan esta inmigración, ¿no? Y sin importar los males que causen a su propio país, como por ejemplo Pedro Sánchez, Macron o los líderes alemanes. Los aceptan con los brazos abiertos, pero Europa no está para esto. Y por esto reivindico que se tiene que decir la verdad del tema este, y pues las televisiones, la prensa, que digan la verdad, qué hay detrás de todo esto, qué problemas conlleva la inmigración, qué soluciones tiene que haber, cuál es la realidad de la inmigración, qué está pasando en África, porque en África hay otra realidad, como ya os he dicho, edad media o edad de piedra, guerras, desorden, anarquía gubernamental, caciquismo. En África las cosas, modo de vida es muy distinto y esto tienen que saberlo, porque aquí nos están vendiendo rollos de solidaridad, de buenismo, de derechos humanos, pero no es exactamente esto, porque para tener todo esto se tienen que basar en cosas reales, darse las condiciones para esto. A mí me parece muy bien que se tenga que ayudar a la gente necesitada, gente de otros países que están viviendo peor, pero primero se tienen que arreglar los problemas del propio país. Por ejemplo, aquí en España, arreglar los problemas del paro, que nadie esté en el paro, que todo el mundo pueda comprarse una vivienda, disponer de una vivienda, que todo el mundo tenga una jubilación digna, que cuando se llegue a una edad y la necesites, pues tengas ayuda de dependencia, o que tengas un servicio sanitario que te llegue a cubrir todo, y con calidad. Que tengas un país con buenas carreteras, que tengas un país de que puedas sentirte orgulloso, porque ha prosperado, porque se vive bien. Entonces, cuando llegamos a este estadio, entonces nos sobra el dinero, nos sobran los recursos, nos sobran los medios. Entonces, sí es bueno ayudar a los que nos necesitan. Pero empezando por países que están más vinculados a nosotros, culturalmente, por ejemplo, países cristianos, países de habla española, empezando por estos. Y luego estableciendo unas prioridades, por ejemplo, los musulmanes o otras culturas peores, ¿qué quiero decir peores? No lo sé, por ejemplo, ¿os acordáis la cultura de los aztecas? Los aztecas eran una civilización que construían unas pirámides, unas ciudades, tenían una especie de comercio, de trueque, pero tenían sacrificios humanos. ¿Y a vosotros os parece bien sacrificar personas, abrirle el pecho y arrancarle el corazón? ¿Os parece bien? O los musulmanes, la mujer no tiene derechos, tiene que estar sumisa para todo, no tiene derechos para nada. ¿Y os parece bien correcto? Son otras mentalidades de otra época. Entonces digo que las ayudas son primero para las gentes que eran más próximas a nosotros. Por ejemplo, europeos, rusos, rumanos, ucranianos, búlgaros, o nuestros hermanos de Latinoamérica, o nuestros hermanos de Filipinas.
pero no otros pueblos que son muy diferentes de nosotros. Esto es lo más inteligente de hacer. Por esto también se tendría que hablar, pero como hay tanta censura, como la Agenda 2030 no interesa porque quiere una sociedad totalmente confundida, totalmente desorientada, una sociedad de enfrentamientos, una sociedad que haga países flojos, como que quiere esto, pues pasa lo que pasa y la inmigración es otra arma más para estas finalidades políticas que no son nada buenas. Bueno, amigos, pues este es mi vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Adiós y hasta el próximo vídeo, amigos, adiós.